Realmente la situación política en el país merece que nosotros hagamos un comentario, o por lo menos intercambiemos ideas con el doctor Guillermo Yanco para, bueno, por lo menos en la especialidad que siempre hemos manifestado que tiene el doctor, es esto de la mediación, de todo lo que tiene que ver con la negociación. A veces no se da, creo que no se está dando, pero bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Guillermo? Bien, Luis. ¿Todo bien? Sí, señor. ¿Todo en orden? Todo ¿Qué? lo mejor que... Yo te diría, todo lo mejor que uno puede y todo lo mejor que a uno lo dejan. Bueno, sigamos. Esta entonces. rara situación entre lo que uno puede y lo que los demás pueden que vos puedas. Bueno, ¿cómo ves la cosa? Yo veo una situación muy compleja. Yo te voy a definir con un concepto que hace 2 días dijo un economista, Luis Rapoport, en un encuentro que tuvimos con un grupo. Me gustaría, dijo, una democracia más amable. Un concepto que yo no conocía, pero que me parece fundamental para este tiempo. Una democracia más amable. Me parece que vivimos justamente en un proceso muy contrario a una democracia sobre la que pensábamos que en estas circunstancias, en este tiempo, iba a ser mucho más condescendiente desde el hacer de los personajes que somos nosotros en la estructuración de una sociedad más confortable. Está visto que para este siglo la aparición de nuevos conflictos. Sabíamos que iban a aparecer nuevos conflictos, porque la tecnología implica un desarrollo distinto del pensamiento, implica muchas otras cosas que no se conocían en el siglo XIX o el siglo XX o el siglo XVIII. Ahora, me parece que la conflictividad ha tomado tal envergadura que no solamente se manifiesta en un estado de organización social de un grupo, sino que se traslada a cuanto ámbito hay en la sociedad. Cada uno de nosotros está penetrado por un sistema de violencia o cuanto menos de enojo. Claro, algunos dirían, a mí me va bien. Sí, le va bien económicamente. Algunos dirían, yo saco frutos de esta historia. Es posible. Lo que no deben dejar de olvidar, de tener presente esos personajes, que en algún momento, en este estado de situaciones, es posible que también les pasen cosas. Porque no está nadie exento de esto. Ahora yo pregunto, porque esto que vos estás mencionando, Sí. que es en términos generales, puede aplicarse a todo el resto del mundo, porque en el mundo están ocurriendo cosas también. Sí, es cierto. Como consecuencia de la economía, fundamentalmente, con lo cual estamos llegando a un punto de que la economía rige la política, cuando antes la economía formaba parte de la política. Entonces, frente a estos acontecimientos, uno puede decir muy bien, bueno, nosotros no estamos exentos de esto. Lo que podría hacer es contribuir a lo mejor a atenuar determinados parámetros como para equilibrar y darle razón a Rapoport cuando dice la democracia Más amable. Más amable. Sí. Entonces sí. Es cierto lo que vos decís. Es cierto que el siglo XXI trae un mundo muy conflictivo. El norte de África, el Medio Oriente, Europa, las cuestiones migratorias, la aceptación del otro como un distinto y que esto, a la no aceptación trae violencia. Pero yo también debo decirte algo, Luis. Si uno compara, si yo tengo que tener para mí la comparación en relación a lo que le sucede a los otros, no me es suficiente, no me basta. Porque yo también podría decirte, Argentina es un país habitualmente considerado con el gran privilegio por su gran territorio, porque tiene los recursos naturales necesarios para nosotros y para muchos, porque tiene una población que no tiene en sí grande conflictividad, digamos, una conflictividad de naturaleza propia, como ocurre en otros países. ¿Por qué debemos estar en esta situación? Es decir, ¿por qué en una calificación que hace Johan Galtung, un especialista en negociación noruego, brillante, que habla de negociaciones para la paz, ¿por qué en la etapa política de los estados, cuando hay una infancia, hay una adolescencia, hay una adultez y hay una maduración, nosotros pareciera que seguimos en la infancia?
La sensación es que estamos en un infantilismo democrático. De todas maneras, ¿vos no crees que en términos generales esto que vos estás diciendo, que puede ser muy cierto en cuanto a las vivencias de la gente, la vivencia del ciudadano fundamentalmente, sin distinción de ningún tipo política, sí, es una vivencia general, sí, no tiene la misma recepción a lo mejor en lo que puede ser yendo específicamente a lo que puede ser la oposición política, es como está dispersa, como está en otra cosa. Me da la impresión que está como asumido o está asumida en la población o en la sociedad los hechos tal como están dados. Está asumido, esto es así y bueno, y tenemos que transitarlo así. Te voy a decir algo, Luis. Vos sabés que yo te quiero mucho. Pero es una simplificación pensar en el tema de la oposición. No, yo digo lo que está ocurriendo. No, pero es una simplificación, porque somos todos partícipes de esta sociedad. Pero algunos tienen voz y otros no. Puede que sí, que uno tenga voz y otro que no. A mí, ¿qué significa que alguien tenga el 54 y el otro 46? Significa que hay apenas una diferencia. No, pero hay una diferencia. Es un tema de actitudes, es un tema cómo se resuelven las decisiones. Nosotros hemos trabajado consenso, he trabajado en negociación, ¿cómo se resuelven? Si yo gobierno para los 40 millones cuando en realidad tomo decisión y tengo una actitud para los 40 millones. Porque si no, la diferencia entre el verbo y la acción es notable y se evidencia. Entonces, hablar de la oposición, bueno, me parece que hay toda una serie, y además generalizar en relación a la oposición también es una cuestión que merece crítica, por lo menos desde mí. Hay opositores y hay opositores. Te lo resumo en una sola cosa. Cuando volás, y con esto termino, y quiero que vengas en otro momento para charlar esto porque me interesa. Sí. Vos dijiste el 54% y el otro 46%. Hay una diferencia fundamental. El 54% lo tiene una sola persona y el 46% está dividido en varias personas. Sí. Es la distinción, es la diferencia. Si hubiese sido un 46% en una persona, entonces sí sería distinta la cosa. Pero como está disperso y como vos bien dijiste, existen posiciones personales que son pensamientos distintos, entonces efectivamente no se puede cohesionar todo, no se puede establecer un parámetro adecuado como para establecer pautas adecuadas que puedan a lo mejor establecer un equilibrio o llegar a un equilibrio. Está bien. Me parece doy por válido lo que vos decís. Bueno, ahora son 40 millones de personas los que habitan en Argentina. Es cierto. Más allá de 20 o 30 dirigentes. Entonces, hay un esquema y debe haber un esquema por el cual yo tengo que fomentar esta democracia amable en serio para los 40 millones, ya que tengo el 54. Y si el 46 no le termina de dar, por lo menos ahora, quien conduce tiene que tener otra actitud. Y los que son conducidos también tienen que tener otra actitud. Yo le voy a decir a la que conduce, le voy a decir que te llame, como para que puedas establecer esas pautas adecuadas. Gracias por venir, Guillermo. Por favor, Luis. Por favor. Hasta luego.